Bueno, empezamos entonces. ¿Cómo les va? Yo por mi parte voy a ser cortito en lo que creo que me falta comentar del texto y después estaría bueno que si hay dudas como las que manifestaron hoy en el grupo de WhatsApp, por ahí me puedan preguntar y vamos conversando en base a eso. No nos quedaba mucho tiempo, perdón, muchas cuestiones por tocar de los textos. Si les parece, hago un comentario así medio cortito de lo que me faltó del texto. Una cosa que me olvidé de decir el otro día incluso, y que es importante, y después dejamos abierto a las preguntas si quieren. Eh, hay como dos cuestiones que me faltaron así importantes del texto. Una son las corrientes, que quedamos en charlarlas hoy, pero antes de las corrientes, que creo que la pregunta que habían hecho en el grupo de WhatsApp aparte tiene que ver con eso, así que es mejor sacarse las dudas de las corrientes antes de entrar a esa pregunta, si no va a ser difícil de entenderla. Antes de eso decía, me faltó decir una sola cosa el otro día que es importante de lo que estábamos charlando y que tiene que ver cuando hablábamos, vieron, de estas diferencias que hay entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y las distintas formas de estudiar o investigar en ciencias sociales, y que a raíz de eso es que se producen estas ramificaciones, digamos, de primero en dos grandes tradiciones de cómo se entiende el conocimiento científico, gran cantidad de corrientes teórico-metodológicas que aparecen, así la llama el texto, ¿no? Y son todas corrientes dentro de las ciencias sociales eh, que, se diferen que se que coinciden, digamos, en ser todas corrientes que se pretenden científicas, decíamos el otro día. Que que tratan de conocer la realidad, en este caso la realidad social, que es la que nos interesa en ciencias sociales, pero que intenta conocer de una manera científica. Y eso es lo que une a todas estas corrientes, solamente. Que pretenden generar o crear o construir conocimiento científico y no simplemente un conocimiento, como decíamos el otro día, o el texto lo plantea así, y no simplemente un conocimiento vulgar, ¿no? Hace como esa gran diferenciación de dos tipos de conocimiento. Por un lado, el conocimiento vulgar, que puede ser el conocimiento cotidiano que cualquier ser humano tiene y que lo hace y que parte de los saberes previos que tiene, pero que no es un conocimiento que pueda explicar la realidad social de una manera ordenada, organizada, utilizando métodos para llegar a esa realidad, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso sería el conocimiento vulgar por un lado, que denomina el texto, y por otro lado está el conocimiento científico, decíamos. ¿Qué tiene de diferente al conocimiento vulgar? Bueno, es un conocimiento, se le suele decir al conocimiento científico, riguroso, eh, que utiliza métodos, ¿sí?, para llegar a conocer y no simplemente se basa en los sentidos comunes, sino que tiene métodos, formas de llegar, pasos, procedimientos para conocer, que esos procedimientos tienen que tener en algún momento un mecanismo de validación. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las explicaciones que se den de la realidad en algún momento tienen que poder llegarse a verificar o a comprobar. Si no, ese conocimiento puede ser una opinión solamente, ¿sí? Y en ese caso sería un conocimiento vulgar. Bueno, decía, para sintetizar esto, que todas estas corrientes teórico-metodológicas de las que nos habla el texto comparten eso, o coinciden en eso, en que todas pretenden ser científicas. Y difieren en un montón de cosas. El otro día lo decíamos, difieren en las teorías o los conceptos que usan para explicar la realidad, difieren en los métodos que utilizan, ¿sí?, en los procedimientos que creen válidos para conocer. Y ahora cuando analicemos un poquito las corrientes vamos a meternos un poco más en eso. Pero quería llegar a una sola cosa que me faltó el otro día respecto a esto que estoy diciendo y que tiene que ver con eh, una cuestión importante que tuvieron las ciencias sociales en su origen, de la cual se tuvieron que defender, digamos, una acusación, digamos, de la cual se tuvieron que defender, que era cuál. Decíamos el otro día, las ciencias que ya estaban desarrolladas o más desarrolladas en el siglo XIX, cuando las ciencias sociales están apareciendo, eran las ciencias naturales, ¿sí? ¿Y qué sucede ahí? Que una de las cuestiones
con las que tiene que enfrentarse o con las que tiene que lidiar estas nacientes ciencias sociales son con el señalamiento de que no eran conocimiento científico. ¿Por qué decían eso? Porque se planteaba que no utilizaban los métodos de las ciencias naturales para conocer o para investigar, y que por ende cualquier conocimiento que generaban sobre la sociedad eran conocimientos subjetivos, ¿sí? Y si son subjetivos, no son científicos. Y ahí voy al punto al que quiero llegar. Una de las cuestiones que se trata mucho en el texto es el tema de la objetividad científica. Esto es muy importante porque también nos faltó decir en esta diferenciación de conocimiento vulgar y científico que el científico una cosa que tiene o que tiene que tener para pretender ser científico, ese discurso, es objetividad. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser meramente lo que opine sobre las cosas o que juzgue a los hechos que está estudiando, sino que tiene que ser objetivo. Es decir, no solamente representar lo que quiere decir quien está explicando, ¿sí? O responder a los intereses de quien está explicando solamente, sino que tiene que poder ser estudiado desde cierta objetividad. Y de esto, porque acá es donde aparece la gran discusión entre las ciencias naturales y sociales, y yo ahora lo que quiero llegar es un poco a desarmar ese discurso. Lo que planteaban las ciencias naturales en su momento era que todo el conocimiento que generaban con el método científico, ¿sí? Y con los conceptos que usaban y qué sé yo, era un conocimiento objetivo, es decir, como que quien producía esa explicación sobre la realidad no era nadie, era un ente, ¿sí? Era un investigador, obviamente, era una persona, pero que digamos que la explicación que daba no tenía que ver con lo que él pensaba, sino con lo que realmente era. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque usaba un método que validaba lo que decía y porque la explicación a la que llegaba era, por tanto, objetiva. Y acá lo que vienen a tratar de desarmar los cientistas sociales es que se entiende por objetividad, mejor dicho, ¿sí? Y lo que vienen a plantear es que, y que es muy importante, me parece, es que objetividad no se puede confundir con neutralidad. Es decir, cualquier discurso que damos, ya sea social o natural, eh, puede ser objetivo, puede ser subjetivo también, pero no puede ser nunca neutral. ¿Qué sería algo neutral? Algo que nosotros manifestamos y con lo que no estamos implicados. Es decir, nosotros podemos explicar cosas, pero se supone que no tenemos nada que ver con eso, ¿sí? Eso sería ser neutral. Y lo que plantean los cientistas sociales en esta discusión del siglo XIX es que la neutralidad no existe, en ninguna rama de la ciencia existe. ¿Por qué plantean eso? Porque era justamente lo que le criticaban Hola, los... profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De las ciencias que ya estaban consolidadas, que eran las naturales, ¿sí? Pero lo que estaban confundiendo un poco era eso, neutralidad con objetividad. Y lo que plantean entonces las nacientes ciencias sociales es que la neutralidad no existe. Cualquier discurso, cualquier estudio que hagamos, cualquier explicación que querramos dar sobre algo, sobre un hecho, ya sea social, natural o de cualquier índole, ¿qué estamos implicados en este hecho? En que nos ponemos a estudiar eso y nos interesa conocer esa realidad y no otra. Es decir, el interés de quien está estudiando o tratando de explicar algo siempre está presente. Piensen ustedes que incluso en sus propias experiencias, o sea, se supone que las cosas que no nos interesan en absoluto no las estudiamos, o sea, no nos pondríamos a trabajar en conocer cosas que no nos interesan. Eso sería imposible. Nos ponemos a trabajar justamente en cosas que nos interesan. Los intereses que podemos tener para conocer algo pueden ser muchísimos, o sea, pueden ser intereses políticos que tengamos en eso, pueden ser intereses de simplemente curiosidad porque nos atrae el tema por X causa, la razón que sea, pero siempre hay un interés detrás, que es el interés de quien investiga. Entonces, lo que plantean los cientistas sociales es justamente eso, vienen a plantear que la objetividad nunca puede ser confundida con neutralidad, con que no tenemos nada que ver con eso que estamos diciendo, sino que en todo caso la objetividad científica pasa por establecer de antemano, antes de dar una explicación de algo, establecer de antemano cuáles son los métodos que estamos utilizando, cuáles son el marco teórico que estamos utilizando y cuál es nuestra propia postura ante el hecho que estamos estudiando.
Y una vez que nosotros podemos explicitar, o sea, decir eso, manifestarlo, hacerlo explícito o claro, empezamos a ser objetivos, ¿sí? ¿Qué objetividad tenemos? Bueno, la objetividad de poder ser sinceros y sinceras a la hora de decir nosotros estamos estudiando esto y explicando esto, pero desde todo este marco teórico, desde mis intereses, desde mi postura político-ideológica sobre eso que estoy estudiando, lo que sea. Pero eso no podemos negarlo. Y un poco lo que vienen a plantear estos científicos es que lo que se solía hacer en ciencia, tanto en naturales como en sociales, era camuflar eso, ¿sí? Esconderlo bajo la alfombra, es decir que utilizando el método científico, por ejemplo, nosotros éramos totalmente ajenos a eso que estudiábamos. Y lo que vienen a decir es, no, eso no existe nunca, nunca somos ajenos a lo que estudiamos. Eh, y como ejemplo de eso podemos poner varios. Yo voy a poner dos nomás, uno de ciencias naturales y uno de ciencias sociales, como para que vean cómo los intereses de quien investiga siempre están presentes y es imposible que no tengamos interés en eso que estamos estudiando. Y eso es subjetivo, o sea, el interés que nosotros tenemos a la hora de estudiar algo es subjetivo, es parte de de nuestro propio interés de estudio, digo, de quien investiga, entonces eso es parte de nuestra subjetividad, querer conocer algo, ¿sí? Y entonces, ¿qué ejemplos les voy a dar de eso? De ciencias sociales, un ejemplo clarísimo de quienes se consideran objetivos igual neutrales, que era el positivismo justamente, que era esta corriente que analizaba a las ciencias sociales con el método de las ciencias naturales y que por ende decía que todo su conocimiento era la verdad, ¿sí? Que se limitaba solamente a describir la realidad tal y cual fue y ocurrió y no tenía nada que ver con eso. Bueno, un poco el otro día lo discutíamos, ¿no? Cuando planteamos un par de ejemplos de cómo, de cuál es la explicación que da el positivismo, por ejemplo, a la hora de hablar de la llegada de los europeos a América, por ejemplo, o cuando analizábamos cómo describe la historia positivista eh, los acontecimientos de las independencias y la Revolución de Mayo, son dos ejemplos que dimos el otro día, y criticábamos, ¿no? Esa visión que plantea el positivismo por esconder un montón de cosas, digamos, o no nombrar o no interesarse por un montón de cuestiones. Y decíamos, bueno, entonces, ¿qué clase de neutralidad o objetividad hay a la hora de describir la llegada de los europeos a América como un descubrimiento? Y plantear que eso es la verdad porque los documentos plantean que fue eso lo que ocurrió. ¿Sí? Ese es un ejemplo clarísimo de cómo se escondía, digamos, bajo el uso de un método a priori científico y objetivo, se escondían los intereses de quien investiga y de quien está diciendo eso, ¿sí? Porque al decir un montón de cosas también se callan un montón de cosas. Y eso es tarea de quien está investigando y explicando, eso no es la verdad o lo que ocurrió realmente y un método te lo va a decir eh, directamente, sino que quien termina escribiendo todo lo que investigó es una persona y esa persona es quien investiga, ¿sí? Y ahí uno elige qué deja, qué cuenta y qué no cuenta. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de cómo esta supuesta objetividad, entendida como neutralidad, no existe, ¿sí? Incluso de quienes pretenden ser totalmente neutros, como eran los historiadores positivistas, por ejemplo. Y de parte de las ciencias naturales, y este es el último ejemplo que les doy, ya pasamos a las corrientes si quieren, hay otros ejemplos, porque ahí sí suele confundirse mucho más, incluso hasta el día de hoy, la idea esta de que la objetividad científica es ser neutral. Es decir, estudiar cosas y pretender de que las cosas que estoy estudiando no tienen nada que ver conmigo, ni todo lo que yo estoy diciendo, yo estoy cargando eh, con mis intereses, mi ideología, mi subjetividad, digamos, no está implicada ahí en la explicación que doy. En ciencias naturales se confunde mucho más, digo, porque como son hechos que no tienen que ver específicamente con la sociedad, que es de la que somos parte nosotros y nosotras, suele ser más difícil, ¿no? Ver esa relación que tenemos con lo que estudiamos. ¿Sí? Qué sé yo, alguien que está estudiando los átomos en química, cuál es la estructura de los átomos, podemos decir, bueno, sí, no tiene un interés político, ideológico ahí, por decir. Eh, es mucho más difícil verlo, digamos. Pero hay muchos estudios, y ahora les voy a dar un ejemplo concreto para que se den cuenta cómo siempre las cosas que queremos estudiar tienen o están cargadas de nuestros propios intereses y no es que solamente nos limitamos a contar la verdad.
Y un ejemplo que le voy a dar clarísimo es, supónganse los científicos o las científicas que estudian, que son, supónganse, biólogas o geólogas, que son ciencias naturales, ¿sí? Y que estudian los efectos de la contaminación ambiental, por decirles, ¿no? Supónganse acá en la zona nuestra en la que vivimos, que hay muchísimos estudios que tratan, que son de esa rama, ¿no? De las ciencias naturales, que son geógrafos, no, perdón, geólogos o geólogas, que son biólogos o biólogas, gente de saneamiento ambiental y lo que quieran, químicos mismos, que hablan de cuáles son los efectos de la contaminación que produce una actividad, supónganse el fracking, ¿sí? Que es un método de extracción de hidrocarburos muy utilizada en nuestra región incluso, ¿sí? Uno podría decir, bueno, no, pero es todo, o sea, no son subjetivos, no hay nada ahí que indique que están metidos, o que están metidos sus propios intereses de quien estudia, sino que están describiendo efectos totalmente neutros, vamos a decir, al plantear cómo cierta contaminación produce X y X efecto en el ambiente. Y uno diría, bueno, sí, está perfecto, eso sí, lo podemos plantear de esa manera. Ahora, que se hayan puesto a investigar los efectos que produce esa actividad hidrocarburífera con todos los intereses económicos que están detrás de esa actividad, indica que hay un interés, a veces por defender, a veces por no defender esa actividad. Porque así como hay investigadores que estudian los efectos nocivos que trae esa actividad hidrocarburífera, hay un montón de científicos que también trabajan para las empresas que llevan adelante esas actividades y que tratan de demostrar con sus estudios cómo es una actividad que no genera tanto impacto ambiental. O sea, también van a encontrar de parte de las empresas petroleras un montón de estudios científicos, con científicos que trabajan para las propias empresas, que tratan de mitigar los efectos, ¿no? Que tratan de decir que la actividad del fracking es segura, que haciendo tal y tal y tal cosa se pueden reducir los daños ambientales. Y también van a encontrar del otro lado un montón de investigadores que tratan de desmentir esa versión científica de la actividad, en este caso el fracking. Entonces ahí uno podría decir, bueno, incluso en las ciencias naturales, ¿la objetividad científica es neutral? No, ¿se entiende? No sé si se entiende el ejemplo. Sí es objetivo porque usan métodos científicos para estudiar y eso de métodos científicos lo que nos garantiza que lo que están diciendo tiene una forma de comprobarse de si es cierto o no, pero no más que eso. No quiere decir que el punto de vista desde donde yo miro las cosas no es parte de lo que cargamos como investigadores. Un poco quería plantearles eso antes de seguir con la última parte que nos queda del texto, y que tenía que ver con una cosa importante que es esto, la objetividad científica, que es algo de lo que se habla mucho en el texto y que quizá no sé si está del todo desarrollada y por eso se los quería comentar. ¿Alguna pregunta, algo que no se haya entendido de esto que dije? Si no, continúo con lo último, que es lo de las corrientes, y damos paso a las preguntas. ¿Qué característica tiene lo neutral?, pregunta Valeria. Claro, la neutralidad sería cuando no... Bueno, piensen ustedes. Algo neutral es algo que no tiende para ningún lado, que está ahí, en el medio. ¿Sí? ¿Qué significaría eso? Hacer pasar, o mejor dicho, algo neutral sería algo que no tiene nada de nosotros mismos ahí. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cualquier explicación, en este caso que estamos hablando de la neutralidad científica, digamos, cualquier explicación científica que demos sobre algo que estamos estudiando, si fuera neutra, querría decir que prácticamente quien está explicando no está presente. O sea, no somos una persona de carne y hueso que estamos explicando algo, sino que esa explicación es la verdad, es lo que está ahí, es lo que nos demuestran los métodos que usamos, y se supone que, para bien o para mal, esté criticando a alguien o no, en mi explicación, yo no tengo nada que ver con eso que estoy diciendo, ¿sí? Es como un poco no hacerse cargo de eso que estamos diciendo. Como que no es parte de
ni de mis intereses, ni de mis opiniones, ni de nada que tenga que ver conmigo lo que yo estoy diciendo, sino que es lo que terminé descubriendo, básicamente. Sería como una forma de, yo cuando empiezo a investigar algo con mis métodos científicos y los conceptos que uso y qué sé yo, descubro una realidad que estaba ahí, que no estaba descubierta, y que es así como yo la digo, pero yo no tengo nada que ver con cómo la digo, ¿se entiende? Y eso es la falacia en este caso, ¿sí? El tratar de ser neutral, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso cuando yo tenga que explicar algo, voy a usar palabras que las elijo yo, y al elegir esas palabras para explicar, ya estoy cargándolas de un sentido, cuando si usara otras palabras las podría cargar de otro sentido, ¿se entiende? Entonces, bueno, eso se ve muchísimo en los medios de comunicación, digamos, con cómo informan, por ejemplo, ahí se ve clarísimo cómo lo que explican va para un lado, va para el otro, según incluso hasta las palabras que elijo usar. Y, y lo neutral vendría a significar algo donde esa carga personal de quien está detrás produciendo ese conocimiento no estuviera, ¿sí? Fuera neutral. Yo no tengo nada que ver con lo que digo. Sería una cosa así. Y eso es un poco lo que los científicos sociales criticaban, diciendo, bueno, no, podemos ser objetivos, sí, podemos ser objetivos, pero la forma de ser objetivo no es pensar de que no estamos atrás de lo que estamos diciendo. Eso es imposible. Sí podemos decir que ser objetivos es plantear cuáles son nuestras posturas, cuáles son los métodos que estamos usando, cuáles son los conceptos que estamos usando, para que quien escucha nuestra explicación sepa de dónde la estamos planteando. Y en todo caso la pueda criticar con otros métodos si quiere utilizar, con otras teorías o conceptos si quiere usar para explicar la misma realidad, pero, pero nunca decir que lo que estábamos diciendo era algo sin ninguna carga de intereses, ¿sí? ¿Qué más dice Valeria? Es como un pensamiento propio sin validez científica, no comprobado, sin sentido. Comprendí bien. Es como un pensamiento propio sin validez científica. No, no, al revés. O sea, lo que se planteaba desde, desde estas críticas que le hacían a las ciencias sociales era que para tener validez científica, ese pensamiento debía ser objetivo, pero lo que se confundía era objetivo con neutral, ¿sí? Y neutral es lo que acabamos de decir. Eh, entonces, ¿por qué era tan fácil criticar a las ciencias sociales, sobre todo cuando estaban naciendo, ¿no? En esa época? Porque justamente incluso las ciencias sociales hablaban de cosas que generan mucha controversia, que son justamente los hechos sociales. Es donde nosotros nos movemos y podemos tener mil formas de interpretar la realidad social, todas las cosas que nos van ocurriendo a los seres humanos en sociedad. Entonces decían, bueno, eso que están haciendo ustedes está teñido de sus intereses, de sus opiniones, etcétera. Entonces, lo que ustedes están haciendo son juicios de valor sobre la realidad social, sobre los hechos sociales, y no es científico, porque no son neutrales, ¿no? Un poco esa era la crítica que se le hacía. Lo que van a decir estos científicos sociales justamente es decir, no, no, o sea, en todo caso no somos neutrales, en eso estamos de acuerdo, pero sí somos objetivos porque estamos usando métodos que quizás no sean los mismos que usan ustedes en ciencias naturales, pero usamos métodos, usamos un cuerpo de conceptos y tratamos de analizar la realidad desde ahí. En todo caso, nos pueden criticar el hecho de que hayan otras interpretaciones de lo que decimos, pero no de que no sea científico lo que decimos, ¿sí? Esa era un poco la discusión. Los métodos del otro día ya lo vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, el famoso método científico, que era el que estaba establecido dentro de las ciencias naturales, era el hipotético deductivo, ¿no? Y era el método que plantea ciertos pasos metodológicos que hay que seguir a la hora de estudiar algo, y que lo que estamos buscando, a lo que estamos buscando llegar son a las causas de un hecho. Y cuando yo expliqué las causas de un hecho, ya expliqué científicamente ese hecho, que era un poco lo que decíamos el otro día como tradición causalista, ¿sí? O galileana. Y lo que se añade como complejidad en las ciencias sociales es que tratamos con otro sujeto de estudio, con otro objeto de estudio, perdón, o sea, nos enfocamos en analizar otra cosa, otro objeto, que es la sociedad, ¿sí? Los seres humanos. Entonces ahí lo que planteábamos el otro día era, bueno, los seres humanos somos
a diferencia del mundo natural, nos comportamos en general de formas distintas, según los contextos, según persona a persona, porque están implicadas un montón de otras cosas, la propia psicología de las personas, la época en la que viven, el grupo en el que están insertos, y mil causas más podríamos, o mil factores más podríamos nombrar, que hacen que no nos comportemos siempre igual, ¿sí? Entonces es mucho más difícil establecer una generalidad dentro de los seres humanos porque no siempre hacemos lo mismo bajo las mismas circunstancias, ¿sí? No somos una pava de agua que si la ponemos a hervir, en algún momento va a hervir todo el tiempo, siempre que hagamos lo mismo, sino que podemos reaccionar de formas distintas. Entonces, lo que planteaba en esta otra tradición es que no hay que comprender solamente, perdón, no hay que explicar solamente las causas de un hecho, sino que hay que comprender por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos, ¿sí? Porque si no vamos a eso, a los fines de las acciones que llevamos adelante, tampoco vamos a terminar de explicar científicamente a la sociedad. Por eso esa otra tradición se llamaba racionalismo, ¿no? Atendía a las razones por las que los seres humanos hacemos las cosas y no solamente buscar las causas de por qué las hacemos, ¿sí? Entonces lo neutral era un poco lo que nos querían hacer pasar como objetivo. Y lo que plantean como crítica en ciencias sociales es decir, no, la neutralidad no existe jamás. Que es un poco lo que dice María José acá en el último comentario, ¿no? Nunca dejamos de ser subjetivos. Nunca deja de estar presente la subjetividad de la persona que está explicando o conociendo o investigando algo. Porque lo está haciendo una persona eso justamente. No puede desprenderse y alejarse totalmente de lo que está estudiando porque hay cosas que nos unen a eso. De hecho, empezando por que nos interesó investigar eso y no otra cosa, ¿sí? No por nada, vamos a tirar otro ejemplo más y lo dejamos ahí. Muchos investigadores de ciencias sociales, sobre todo bueno, de cualquier lugar del mundo, qué sé yo. Uno nació en Cutralcó y Plaza Huíncoy como yo, por ejemplo. Y muchos sociólogos, historiadores o historiadoras o gente de las ciencias sociales que hayan nacido en este lugar. ¿Sería válido que le interese estudiar mucho más conflictos sociales de esta localidad, como la Pueblada que decíamos el otro día, a que le interese estudiar un conflicto social que ocurrió, no sé, en el otro lado del mundo, en Indonesia, por ejemplo? Y sí, sería mucho más factible que nos interese conocer y entender qué ocurrió en las Puebladas que en un conflicto parecido, pero en un lugar del mundo que ni conocemos. Y ahí uno ya se da cuenta por qué está implicado siempre o es subjetivo a la hora de conocer. Porque hay cosas que nos interesa conocer por sobre otras y que tiene que ver muchas veces incluso hasta con intereses personales que tenemos. Eh, por eso, lo que planteaban los científicos sociales es que ser objetivos en ciencia no es ser neutrales. Es en todo caso aclarar y blanquear cuáles son las subjetividades que están atrás de lo que estamos diciendo, cuál es el método que estamos utilizando, cuál es el cuerpo de conceptos teóricos que estamos utilizando, que también son parte de una decisión, ¿sí? De quien investiga y que tranquilamente podría usar otros y elige usar esto. Es decir, también somos medianamente subjetivos a la hora de elegir eso. Y una vez que nosotros hacemos visibles y blanqueamos y explicitamos cuáles son todo ese marco del que estamos estudiando algo, somos objetivos. Una vez que recién hacemos eso, somos objetivos, ¿sí? Esa sería la objetividad en ciencia, es lo que plantean estos autores, a diferencia de lo que planteaban desde las ciencias naturales, cuando nacieron las ciencias, ¿no? Igual es una discusión que en ciencia siempre está presente, esta de la científica. Bueno, quedan 5 minutos. ¿Quieren que cortemos y armamos una última? Así vemos lo de las corrientes y sus preguntas. Así nos corta en un ratito. Si les parece, hacemos eso. Corto esta reunión y entramos con la misma. ¿Les parece? Más los espero que entren. Somos, ¿cuántos? ¿No? 9.